con el tema de esta mañana en el cual vamos a meditar la justicia de Dios. La justicia de Dios. Antes de iniciar en este tema, la justicia de Dios, quisiera hacer una aclaración. La justicia que Dios tiene para la época nuestra en gracia, nuestro tiempo, no el de la ley, sino en nuestro tiempo. La justicia no es, oigan bien, no es hacer lo correcto. Diría, pues, ¿qué está diciendo el hermano? La justicia que Dios tiene para la época de gracia no es hacer lo correcto, sino es creer lo correcto. Esa es la justicia de Dios en nuestro tiempo. En el tiempo pasado sí era hacer lo correcto, en la ley. En la ley de Moisés era hacer lo correcto. Pero en nuestra administración, en nuestro tiempo, no es hacer lo correcto, es creer lo correcto. Es la enorme diferencia que hay entre la ley y la gracia. Queda claro ante ustedes, no es hacer lo correcto, sino creer lo correcto. Muy bien, para iniciar quiero que nos vayamos a un versículo que quizás no necesitamos leerlo, pero para los nuevos sí, ¿verdad? Tome la Biblia y váyase a 2 de Corintios 5:21, los nuevecitos. Es un texto bien conocido de nosotros. Pero para los nuevecitos, ahí está, 2 de Corintios 5:21. Voy a pedirle a nuestro hermano Felipe que se ponga de pie y me lo lea. Así con voz fuerte, hermano Felipe. Pero si alguno me ha causado tristeza, 2 de Corintios 5:21. Segunda. 5:21. Uh-huh. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Ahora mi hermano Juan, póngase de pie, hermano Juan, también, y me lo lee con voz fuerte, así como lo hizo mi hermano Felipe. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Puede sentarse. Gracias, mis hermanitos, ¿verdad? Por esa porción leída de la Escritura. Al que no conoció pecado, oiga, él no actuó en ninguna desobediencia. Al andar sobre la faz de esta tierra, él actuó siempre haciendo lo correcto, pues él vino en la época de la ley, predicó la ley y murió en ley. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Nació en ley, predicó la ley y murió en ley. Todo su andar lo andaba, mis hermanos, obedeciendo a Dios en revelación. Por eso dice el versículo, al que no conoció pecado. No conoció pecado por nosotros, para que en nuestro tiempo, en nuestra administración, hubiera la oportunidad para nosotros tan sencilla y sin ninguna dificultad para alcanzar lo que estaba disponible a través del sacrificio que él había hecho. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios le mandó. Oiga, le mandó que se entregara por nosotros. Y todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, todo lo malo que nosotros hemos sido,
antes de conocer la palabra, toda esa maldad cayó sobre la humanidad o sobre el cuerpo de nuestro Señor en el momento del madero. Imagínense 72 horas de sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento tuvo nuestro Señor cuando lo agarraron? Cuando los romanos lo agarraron y lo empezaron, lo primero que hicieron fue golpearle la cara, al nomás agarrarlo. Lo golpearon, lo encadenaron, lo iban golpeando, lo llevaron para Anás, luego para Caifás, luego para otra vez a Pilatos, y anduvo de aquí para allá, y en cada ida de esas no lo respetaban, lo golpeaban, le golpeaban el rostro por todos lados, y después de que lo golpearon y todo eso, según las escrituras, le pusieron ¿cómo le diría? Una túnica sencilla, la cual primero en toda la herida que tenía se le pegaba en las heridas por la sangre, como cuando uno se hiere y se pone un trapito, se le pega, ¿verdad? Así se lo pegaron, se le pegó después que la sangre se secó, y así seco lo agarraron en vivo y le arrancaron de nuevo las vestiduras para que volviera a brotar la herida y volviera aquello ardor y aquella situación. Él tuvo que pagar por todas nuestras injusticias. Por eso menciona el verso, al que no conoció pecado alguno. Por nosotros Dios lo hizo, lo trató como el más vil pecador. Oiga, como el más vil pecador. Así fue tratado. ¿Para qué fue eso? Para que nosotros fuésemos hechos en el sacrificio de Él, justicia de Dios en Cristo. Mire lo que estamos diciendo. Por la muerte de Él, nosotros ahora somos justos. Tenemos la justificación, tenemos la justicia de Dios. Ahora somos la justicia de Dios por el sacrificio de Cristo. Los religiosos, cuando oyen este versículo, se quedan atónitos y dicen, ¿quién, oiga, lo hizo pecado? Y la pregunta es, en ese momento que Él cargó todos los pecados nuestros, ¿pudo pecar? En ese momento pecó. Sí, pecó. ¿Cuál es el aguijón del pecado? No, la muerte. Entonces, ¿por qué murió? Entonces no hubiera muerto. El aguijón del pecado es la muerte. En ese momento, cuando cargó nuestros pecados, se contaminó y se volvió pecador en ese instante. Pero no por su acción, sino por amor a nosotros. Ve, las cosas son diferentes. Por eso le digo aquí, cuando los religiosos ven este versículo, dice, fíjese bien, por nosotros lo hizo pecado. ¿No dice ahí el versículo eso? Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Muy bien. Y ahora le pregunto yo a usted, ya que le di esta aclaración, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia para nosotros en Cristo? ¿Qué es? ¿Qué es la justicia para nosotros? ¿Qué es? Eso que Cristo hizo, ¿qué es? ¿Qué es la justicia para nosotros? ¿Qué es? ¿Sabe qué es? Es que ahora usted y yo nos presentamos a Dios sin ninguna culpa, sin ningún pecado, sin ninguna condenación. Eso es la justicia que hemos recibido. Para que ahora nosotros nos presentamos a Dios sin ninguna culpa de nada, sin ninguna condenación y sin ningún pecado. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es por méritos propios. Oiga, eso no lo hemos alcanzado. Porque seamos muy acá, ¿verdad? Pero es que mi perfil griego, ¿cómo no? No lo hemos alcanzado por ningún mérito, por algo que hayamos nosotros tenido.
sino por pura misericordia. No es por algo que pudiéramos haber hecho. Veamos Romanos en el capítulo 4 y el verso 25, para que entendamos un poquito más. Regresemos al capítulo, al libro anterior. Romanos, el libro antes. Romanos 4, verso 25. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado, hablando del Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por qué fue entregado? Por nuestras transgresiones, nuestras maldades, todas esas situaciones negativas de pecado, por nuestras transgresiones. Y resucitado. ¿Para qué resucitó? ¿Para qué Dios lo levantó de entre los muertos? Aquí lo dice, y resucitado para nuestra justificación. Ese es el propósito de Dios. Lo levantó de los muertos. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en el levantado reciba la justicia que venía en Cristo. Eso es lo que dice el verso, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para eso lo levantó Dios de entre los muertos, para nuestra justificación. ¿No se goza por eso, hermano? ¿No cree que esto ya para cerrar la Biblia y nos vamos para la casa mejor? Ya, con esto quedamos, ya no tendríamos que decir más. Quietos, completos, seguros en todos los sentidos. Pero eso no es todo, falta mucho ahí. Romanos 5:1, véalo. Ahí sigue. Justificados. ¿Para qué fue levantado? Para nuestra justificación. Y el 5:1 dice, justificados pues por la fe. Esa parte quiero que esta mañana la entendamos correctamente. Esa frase, la fe. Esa partecita. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Esa palabra fe se refiere al accionar de nuestro Señor Jesucristo en la ley, cómo anduvo, cómo vivió, cómo le creyó a su papá en creencia firme. Esa entonces ahí hizo disponible. Por eso dice justificados pues por la fidelidad. Esa palabra fe es la fidelidad de Jesucristo, del Cristo. La fidelidad del Cristo que obedeció todo, aún hasta entregar su vida y ser tratado como un vil pecador y morir por esa razón. Hasta ahí obedeció, hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Escritura, una muerte horrenda. Hasta ahí obedeció y por esa razón fue levantado, y en el levantamiento nosotros alcanzamos esa justicia y ahora somos justificados. Ya el enojo de Dios, la ira de Dios que estaba en la ley que había juicio. Si alguien pecaba, muerte. Si adulteraba, muerte. Si fallaba en el sábado, muerte. Si era borracho y no obedecía, muerte. ¿Qué es lo que había? Muerte a todo. Esa era la ley. La ley no podía salvar a las personas. ¿Qué es lo que hacía la ley? Si cometía un error, muerte. Una equivocación, muerte. Todo era muerte. ¿Ven? Esa era la ley. Por esa razón, la fidelidad del Cristo nos lleva a esta actitud. Y cuando dice el verso, justificados pues por la fe. Justificados, ¿qué es lo que nos justificó? La fidelidad, la obediencia, el andar obedeciendo de Cristo es lo que nos dio a nosotros la justificación. Y por eso dice, justificados pues por la fidelidad de Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. Por quien también tenemos entrada. ¿Qué tenemos? Entrada. Oye, ¿a dónde tienes entrada?
Dice, por quien también tenemos entrada por la fe. Ahí está de nuevo la fidelidad. Por la fe a esta gracia. Ahí está la entrada. ¿A qué? A esta administración de gracia. A esta época donde las cosas para nosotros son bien fáciles. Así nos lo dejó nuestro Dios. Así lo hizo. Por quien también tenemos entrada por la fidelidad a esta gracia en la cual estamos firmes. Para estar firmes, dígame, ¿qué se necesita usted y yo para estar firmes? Lo que necesitamos nada más es creer en lo que Dios dice. Y ahí está el asunto. Les dije al principio, no se trata de hacer, sino se trata de creer correctamente. Y cuando creemos correctamente, después accionamos correctamente. Pero no es por accionar, sino por creer. Por esa razón, entonces, aquí nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto no solo, sino que también nos gloriamos por todas las persecuciones que van a venir por causa de predicar la gracia. ¿Ven? Si hablamos de la justicia natural de los hombres, humana, la justicia humana, estas son leyes que rigen, ¿verdad? A una nación, a un país, como en este país, pónganle, ¿cuál es la justicia? Ahí hay reglas en la justicia que tiene este país, hecha por los hombres mismos. Toda esta justicia, abogados y jueces y que la Corte Suprema de Justicia y todo eso, esta es la justicia humanamente, ¿verdad? Pero si hablamos de la ley de Dios dada a los israelitas, ahí está, la ley de Dios, son leyes de la ley de Dios dada a los israelitas, eran leyes dadas por Dios para regir una gran nación grande. Los israelitas, ¿a quién se le dio la ley? ¿Se le dio a los gentiles? ¿A quién se le dio? Únicamente se le dio a los israelitas. Para ellos era la ley. Ahora examinemos un poco de esto. Examinemos algunas leyes mosaicas. Vámonos al libro de Deuteronomio capítulo 5, el quinto libro. Deuteronomio capítulo 5. 5:8. Mire las leyes que se recibían. Ahí están. Vamos a leer 2 versículos nada más. Del 8 al 10. Dice, no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que están arriba en el cielo. Oiga lo que la Escritura está diciendo. No te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No quiere ninguna imagen, escultura, muñeco, figura, o lo que ustedes quieran decir. No quiere de algo que esté allá arriba, ni de lo que esté abajo, ni debajo de las aguas, de ninguna cosa. Quiere una imagen o una escultura. Verso 9. No te inclinarás a ellas, ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 10. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ve a quién estaba dirigido todo esto que estamos leyendo. Ahora vamos al capítulo 6, solo pase una hoja ahí. 6:1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, que son mandamientos, estatutos y decretos. Verso 2, para que
respetes a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Qué tremendo, ¿verdad? Puede ver. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que vaya bien, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4. Oye, oh Israel. Mire el verso 4. Oye, oh Israel. Es uno de los primeros mandamientos. Oye, oh Israel, nuestro Dios, Jehová, uno es. Verso 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunto, oigan esto que está diciendo este versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿En la ley podría alguien amar a Dios sobre todas las cosas? No. Nadie pudo hacer eso. Y en la gracia tampoco nadie lo puede hacer. Ese mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hay un momentito en el cual nosotros fallamos y no lo amamos. Ponemos a veces otras cosas en prioridad antes que a Dios. Verso 6. Estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ver la enseñanza que había desde niñitos, desde pequeñitos. ¿Qué tenía que hacer los padres? Enseñarle a sus hijos la palabra de Dios desde pequeñitos. No dejarlos a que ellos hagan lo que quieran, porque ya cuando el arbolito está grande es un poco más difícil dominarlo. Pero si desde pequeño lo instruyes, lo llevas, no va a ser difícil. Por eso ahí es, estas verdades que están ahí, todavía nosotros debemos de tomarlas para provecho nuestro. Instruir al niño en su carrera, para que cuando sea viejo no sea parte de esto que le hemos enseñado. Ahí hemos fallado muchos padres. 8. Las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta el verso 9, ¿verdad? Ahora quiero que vean el 17. Ahí mismo donde estamos. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te mando. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la tierra, la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Verso 19. Para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. ¿Qué iba a hacer? Iba a arrojar los enemigos. 20. Mañana cuando te pregunten tus hijos diciendo qué significan los testimonios y los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó, ¿qué significan? Le van a preguntar los hijos a aquella gente del antiguo tiempo. ¿Qué significaban los testimonios, los estatutos y los decretos? 21. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Pregunto, ¿no nos ha sacado a nosotros espiritualmente del mundo? Lo que simboliza Egipto. Antes, cuando no conocíamos a la palabra, ¿cómo andábamos? En el mundo perdidos. De ahí nos ha sacado. 22. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. 23. Y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres.
Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que mandemos a Jehová que amemos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y el último versículo, que es el que después de todos los estatutos y todo, mira el versículo 25, cómo esa gente iba a tener justicia. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Como la gente de ayer tenía que cumplir todo esto, los mandamientos, los estatutos, 900 y pico de estatutos y un montón de reglamentos, tenían que cumplirlos para poder alcanzar justicia para él solo, no para otro. Oiga, para él solo, no para otro. Qué tremendo, ¿verdad? Esta gran nación, mis amados hermanos, no pudo cumplir estas leyes y nadie podía cumplirlas. Ahí, como mencionó Deuteronomio 6:25, ¿cómo el hombre podía alcanzar justicia propia? Poniendo por obra, ¿verdad? Poniendo por obra todos estos mandamientos en el antiguo tiempo. Pero nadie los pudo cumplir. Esa es la razón, una de las razones en las cuales vamos a entrar esta mañana en este punto. Es una de las razones de que apareciera el unigénito Hijo de Dios. Esa era una de las razones en que Dios mandaba a su Hijo a esta tierra. Pues su Hijo vino y empezó a cumplir, empezó el cumplimiento de todo lo que la ley exigía y demandaba. Observemos este cumplimiento. Observemos, metámonos aquí un poco. Aquí vamos a ver algo maravilloso que para algunos ya es conocido, ¿verdad? Pero para otros será de bendición. La mayoría de creyentes en este tiempo y en el tiempo antiguo, mire, la mayoría de creyentes en nuestro tiempo no han entendido esta parte que voy a señalar. Si nosotros ahora, que ya no dependemos de las obras de la ley, ni tenemos nada que ver con la ley, no más tenemos que aprender de ella. Las cosas que antes se escribieron, dice Romanos, ¿verdad? Romanos 10:4, si no me equivoco, dice, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron no para nuestra regla de vida, sino para que aprendamos de tanta equivocación y de tantas cosas, porque la regla de vida para nosotros comienza desde el día del Pentecostés. Ahí es la transición. Hechos 2, todo el libro de Hechos es la transición, pero la regla de vida para nosotros, o sea, las cosas que debemos tomar y la regla de vida para nosotros es el libro de Romanos en adelante. Esas epístolas para abajo, ¿verdad? Esas 7 epístolas, salud, esas 7 epístolas son las reglas de vida para la gracia, para nuestro tiempo. Y por esa razón, mis amados hermanos, apareció el Mesías. Y digo, y en el tiempo actual, los creyentes no han entendido esta parte que voy a señalar. ¿Qué sucede en el tiempo actual? Los creyentes están practicando obras que son de la ley, acciones que son de la ley y quieren obedecer los mandamientos y todo lo que la ley exigía. Y al meternos, al querer obedecer la ley, tenemos problemas grandes. Según Dios, lo voy a marcar poco a poco. Vamos a ver una de estas que los creyentes de este tiempo no han entendido. Mateo capítulo 3 y el verso 13. Él vino a cumplir. ¿Para qué apareció Jesús? Para cumplir la ley. Mateo, por favor, Mateo. Mire esto. Vamos a ver hoy algo que pocas veces hemos hablado desde el púlpito.
Mateo 3, 13. ¿Ya están todos? 3:13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Qué venía haciendo nuestro Señor? Venía cumpliendo la ley. Y buscó a Juan para que Juan le bautizara en agua. Este es el bautismo en agua, para ser bautizado por él, dice. ¿Por qué Jesús tenía que bautizarse en agua? ¿Cuál era la razón de que Jesús, el Hijo de Dios, se bautizara en agua? Porque él estaba cumpliendo la ley. Esa era la razón. Él estaba cumpliendo la ley. Verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Le dice Juan a Jesús. Yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Por qué? Porque el bautismo que decía la Escritura que el Cristo iba a tener desde ese momento era el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso Juan dice, se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora. ¿Qué le respondió Jesús? Mire, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesús? Ahí dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, Juancito, mira, Juancito, cálmate, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿De qué justicia está hablando? De la justicia de la ley. Entonces le dejó, dice. Entonces le dejó. Ok. En el verso 15, ahí mismo, o si lo leímos, ¿verdad? En el verso 15, Cristo estaba diciéndole que dejara las cosas porque era necesario que él cumpliera lo que el Padre le había demandado que viniese a cumplir, la justicia de la ley. Deja que así, ¿por qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy hablando de que los creyentes hoy en día no han podido entender esto? ¿Por qué digo eso? Vamos a ver. ¿Por qué creen ustedes que estoy diciendo esto acá? Aunque aquí ya dijo algo, pero hay otro versículo que nos va a aclarar, nos va a dar la revelación plena esta mañana. A pesar de que ya lo vimos ahí, que él dice, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y qué justicia? De la ley. Ahora vámonos ahí en Mateo 11, 13. Mateo 11, 13. Dice así, ¿ya están ahí? Mateo 11, 13. Dice, mis amados hermanos, porque todos los profetas y la ley, hello, ¿están conmigo los que están allá afuera? Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta, ¿quién? Juan. O sea que en otras palabras, Juan el Bautista era el último profeta del antiguo tiempo. Era el último profeta de la ley. ¿Qué iba él a enseñar? Iba a enseñar la ley. ¿Cuál era su profecía? El bautismo en agua. ¿Cuál fue el mandato que a él se le dio? Bautizar a la gente. ¿Y qué es el bautismo en agua? Es el cumplimiento deja que cumplamos la justicia de la ley. Y aquí nos está diciendo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí terminó, ¿verdad? Ahí terminó el mensaje del bautismo. ¿Por qué? Porque Juan lo traía. Pero los religiosos hoy en día, dígame, ¿qué denominación hoy en día no está bautizando en agua?
¿Cuáles son? Nuestros hermanos en Cristo religiosos, ahí están bautizando en agua, pero aquí la palabra lo está declarando. Si quieren contradecir la palabra, pues ya es otro problema, ¿verdad? Pero nuestro trabajo con amor lo decimos para que puedan darse cuenta que las escrituras no se contradicen ni enseñan algo que no sea verdad. Esta es la verdad de Dios. Pero si siguen bautizando en agua, siguen practicando las obras de la ley. Siguen practicando las obras de la ley, bautizándose en agua. La palabra de Dios nos declara, sin duda alguna, cuando dice que la persona que practica las obras de la ley cae de la gracia. Oiga, cuando alguien dice, ¿verdad? El hermano cayó de la gracia de Dios, inmediatamente la gente empieza y se lleva al corazón ideas y dice, oh, el hermano pecó, hizo algo en la carne, adulteró, fornicó, esto, hizo lo otro, porque ha caído de la gracia de Dios. Dice, oiga, el contexto no está hablando de eso. ¿De qué está hablando el contexto? Y ya lo vamos a ver. Cuando una persona cae de la gracia es porque se regresó a la ley. Ese es el punto. Cuando una persona se regresó a la ley, ahí cayó de la gracia de Dios. Es la práctica de las obras de la ley. Veámoslo, ¿dónde lo podemos documentar esto? Gálatas 5:4. Vamos a verlo. Gálatas 5:4. Gloria a Dios, ¿verdad? Gálatas 5:4. Me avisan que ya lo tienen. Gálatas 5:4. Dice así, ¿verdad? De Cristo, oiga, de Cristo os desligasteis. ¿Qué es esa palabra desligarse? Gálatas está antes de Efesios. De Cristo os desligasteis. ¿Qué es desligarse? Es apartarse, separarse, hacerse a un lado. Eso es lo que es. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Cuándo es que la persona cae de la gracia? Cuando se regresa a la ley, cuando está practicando la ley, cuando hace las obras de la ley, cuando se está bautizando en agua, ¿qué está haciendo? Cayendo de la gracia, porque está diciendo que el sacrificio de Cristo, la gracia, no sirve para él le sirve más el bañarse, el bautizarse en agua. Para él es más importante bautizarse en agua que tomar la gracia y hacer la suya. ¿Se da cuenta lo que está sucediendo? Lo que estamos viendo aquí, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué tremendo, ¿no creen? ¿No creen que se está poniendo un poco difícil el asunto? Aquí estamos viendo ese montón de hermanitos que tenemos en Cristo, ¿verdad? Religiosos que todavía siguen la ley, siguen bautizándose en agua, están en ley todavía. Están practicando la ley, pero la palabra ahora se los está diciendo con todo el amor de Dios, se los estamos marcando para que vean los textos. Los que están escuchándonos allá afuera por medio de teléfonos y por todo eso, ¿verdad? Que nos escuchan para que se den cuenta cuándo es que una persona cae de la gracia. Cuando deja la gracia y se vuelve a la ley. De la gracia habéis caído. ¿Cuál es el contexto, mis hermanos? De todo esto, de la gracia habéis caído. Mire Gálatas 5:1. Veamos 5:1. Vimos el 5:4. Ahora veamos el 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez. No estéis
otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? La ley. Ese es el yugo de esclavitud. La ley. Ese es el yugo de esclavitud. Ahora veamos el verso 5. Leímos ya el 4, ¿verdad? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe, ahí está otra vez la palabra, la esperanza de la justicia. Por la fe, la esperanza de la justicia. Muy bien, mis queridos hermanos, esta hora estamos aclarando estas verdades que deberíamos ya haberlas aclarado tiempo atrás, pero pues no pudimos hacerlo. ¿Por qué razón? No lo sé, pero es el momento actual. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos está antes de Santiago, casi al final. Casi, no al final, casi. Hebreos 10, 28. Hebreos 10, 28. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ¿qué le sucedía? Muere irremisiblemente. Esa era la ley. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. 29. Aquí esto es lo que quería llegar. Dígame, esto es lo que quería llegar y lo tocamos el viernes, ¿verdad? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensás? Oigan, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cómo lo va a pisotear? ¿Cómo creen ustedes que una persona puede pisotear al Hijo de Dios? Cuando dice que ese sacrificio no es nada para él, sino que él quiere vivir por la ley. Ahí está, pisoteando el sacrificio de Cristo. No le importa lo que Cristo hizo, porque él quiere vivir, justificarse por sus propias acciones en la ley. Y por sus propias acciones nadie podrá ser justificado. Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿No fue lo que les pasó a los judíos? Yo les pregunto, ¿no fue lo que le sucedió a los israelitas? Que despreciaron a Jesús, no lo tomaron en cuenta. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Ve? Ahorita están en hambruna los judíos, no conocen nada de la gracia. Ellos viven en la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, no te necesito, yo necesito la ley. Imagínense qué tontería más grande. Pensar que no necesitan el sacrificio de Cristo, sino que las obras de la ley, vivir en ley, que por esas obras van a poder estar delante de Dios bien. Imposible. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Aquí mismo, veámoslo, 2:16. Gálatas 2:16. Dice así, lo leo rapidito. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahí está claro, ¿verdad? Debemos de saber que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Oiga, la fe
la fidelidad. ¿De quién? Allí dice, no la tuya, no es por tu fe. No es tu fe, es la fe, la fidelidad del Cristo. Por eso dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de, no en, sino la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, claro que hemos creído en Cristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Se me acabó el tiempo y que todavía me faltaba declararle lo que es la fe. Ok. Muy bien. Un texto más, 3:10, solo para recordarlo. Sí, ahí están ya listos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Están en maldición. Los que se bautizan en agua están en maldición. Aquí dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los que regresan a la ley están en maldición. No hay otra, sino esta es la verdad de Dios. Están en maldición. ¿Por qué? Porque han menospreciado el sacrificio de Cristo, la única fuente la cual los puede presentar a Dios justos. Solo por Jesucristo es quien podemos estar ante Dios justos. De ahí no hay otra forma. Entonces, el despreciar la gracia y el sacrificio de Cristo es regresar a la maldición y caer en todo error terrible. Romanos 9:31. Veamos qué le pasó a Israel. Romanos 9:31. Dice así. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella, no por fe, no por la fidelidad del Cristo, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Esto le pasó a los judíos, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora yo les pregunto a ustedes, después de que vemos qué le sucedió a Israel, yo le voy a preguntar, ¿para qué sirve la ley entonces? ¿Ah? La pregunta esta hermosa ahora, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es la razón de la ley? ¿Ve? ¿Para qué nos sirve la ley? Gálatas 3:19. Regresemos rapidito. Gálatas 3:19. Se nos fue el tiempo, mis hermanos. No me alcanzó. ¿Ya están? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No dice así? Ahí está, véanlo ustedes. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Para eso fue añadida. Para todas las equivocaciones. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecho la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Ve para qué vino la ley? Ahora quiero que vean el verso 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Tengo todavía muchos versículos que quería declarárselos, pero el tiempo se nos ha terminado, mis amados hermanos. Ya se acabó. 20 segundos. Solo tengo que decir esto. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue tratado como un vil pecador, es porque tomó nuestro lugar y cargó nuestros pecados.
y se volvió pecado por nosotros. Él tomó el lugar nuestro. Cuando nosotros nos volvemos, cuando nosotros nos volvimos justicia de Dios, ¿cuándo fue? Cuando tomamos su lugar y creemos en Él y nos volvimos la justicia de Dios en Cristo. Él tomó nuestro lugar y sufrió nuestros dolores, los que tenían que ser para nosotros, y nosotros tomamos la justicia que Él era para nosotros. Se hizo un intercambio ahí. Él tomó el lugar nuestro como pecador para sufrir y nosotros tomamos el lugar de Él para hacer la justicia de Dios en esta tierra. Lastimosamente ya no tengo más. Un último versículo, 15:26. Tengo muchos, pero es el último. 1 Corintios 15:26, y ahí cierro. 1 Corintios 15:26, y ahí lo cierro ya. Quedó la parte más, sí, la parte más importante nos quedó, pero ni modo. 15:26, 15:56 les dije, ¿eh? 15:56. 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Quién le dio poder al pecado? La ley. La ley empoderó al pecado. Dios les bendiga, mis amados hermanos.